Mateo capítulo 5 y vamos a seguir con nuestras bienaventuranzas. Y hoy hablaremos sobre la bienaventuranza del versículo 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, en este reino, el reino de los hombres, el reino de la tierra, nosotros conocemos las desgracias que hay en este reino, en el reino de los hombres. Son las guerras, las batallas, los pecados, esas desgracias que nos alcanzan y nos damos cuenta que necesitamos cambiar nuestras circunstancias, necesitamos que Dios cambie nuestras circunstancias. Y estas bienaventuranzas nos enseñan que es el reino de Dios quien viene a transformar nuestra realidad como hombres, pero que cambia nuestra realidad no cambiando el contexto sociopolítico, ni cambian con la caída del gobernante de turno, ni el aumento del estatus o el índice de felicidad de la población. El reino de Dios cambia lo más profundo del hombre en su corazón. Solo entonces el creyente aprende a mirar que el reino de los hombres es conquistado. Cuando el reino de Dios se infiltra en lo más íntimo de su miseria, trayendo gozo. Solo entonces el creyente aprende a comprender que el verdadero territorio que Dios conquista no está en las estructuras visibles de los reinos, sino en el alma humana. El señorío que debe ser rendido al Señor es el interior. Y cuando el reino de Dios se infiltra en esto más íntimo de nuestra desgracia, produce algo que ningún sistema puede garantizar, y esto es gozo verdadero. Por eso nuestro Señor describe 9 dimensiones de la vida en las que su reino avanza silenciosa pero poderosamente. Y lo hace como corresponde a un rey. Mateo habla del reinado de Cristo. Pronuncia galardones, premios, declara recompensas, otorga reconocimientos, los más altos a lo que cualquier humano puede aspirar, condensado en una sola declaración. Dice, bienaventurados, es decir, verdaderamente felices, profundamente plenos, completamente gozosos. Hermanos, ¿quién de nosotros no anhela ese premio? ¿No es en el fondo por esa búsqueda de felicidad que hacemos todo lo que hacemos en el reino de los hombres? Hermanos, todos los hombres buscamos la felicidad a través de muchas formas. Y lo buscamos a través de la indiferencia. Sí, hermanos, buscamos la felicidad a través de la indiferencia. Creemos que la felicidad no está en involucrarse demasiado en las cargas de los otros. Eso es lo que piensa el reino de los hombres. El reino de los hombres creemos que no debemos abrir espacio en nuestra vida a la carga de otros. Pensamos que seremos felices si no nos dejamos afectar tanto por los problemas ajenos, si no miramos de cerca el dolor ajeno, si no permitimos que la necesidad de otros interrumpa nuestros planes. Creemos que así seremos felices. Nos convencemos que ya hemos hecho suficiente, con lo poco que aportamos, con lo poco que oramos, con lo poco que molestamos nuestra comodidad, que no es nuestra responsabilidad y que alguien más puede hacerlo. Creemos que nuestra tranquilidad y nuestra estabilidad es más importante que nuestro involucramiento en la vida de otras personas, y que mantener distancia es lo más seguro. Por esa razón, el Señor nos enseña que el gran anhelo del hombre de ser verdaderamente felices no puede ser encontrado en el reino de los hombres a través de la indiferencia a la necesidad ajena. Porque el único que puede otorgar la felicidad es Jesús bajo sus propias condiciones. Y esta es la quinta condición. Dice el versículo 7, capítulo 5. Bienaventurados, ¿quiénes? Los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor levanta el gran galardón de la felicidad y la misericordia, aquel al que todos los hombres sin excepción buscamos, y nos dice que ese premio, el premio de la felicidad, en quinto lugar es otorgado a los misericordiosos. Y con esa declaración, esa pequeña declaración, Jesús redefine el orden de las aspiraciones humanas, porque aquello que el mundo persigue como resultado de la indiferencia a la necesidad humana, el reino de los cielos, el rey del reino de los cielos lo concede desde otro punto de vista. Esta declaración entonces trae rápidamente confusión a nuestra mente, porque en el reino de los hombres la misericordia no trae recompensas. En nuestro mundo, hermanos, prosperan los que acaparan su dinero, los que piensan primero en sí mismos, los que buscan primeramente sus propios intereses. No son felices aquellos que se quedan sin cosas por dar a los demás. El que muestra misericordia en nuestro mundo es débil. El que muestra misericordia se expone, es irresponsable. En nuestra experiencia, ser misericordioso no facilita nuestra vida. En nuestra experiencia, ser misericordioso es más costoso porque me compromete. Pero el reino de los cielos no funciona así. El que es misericordioso aquí será bienaventurado. Y agrega algo difícil de entender. Los que hacen misericordia son bienaventurados. ¿Cómo puede entonces asociarse la felicidad con ser misericordioso? ¿Acaso, hermano, no sería más lógico decir que ser feliz es no cargar con los problemas de otros? Es decir, ser emocionalmente responsables, entre comillas, y cargar solo lo que yo puedo cargar. El que conserva lo suyo y que no se compromete con la miseria ajena. Naturalmente asociamos la felicidad con el autocuidado. Naturalmente asociamos la felicidad con la autoprotección. Y es interesante porque precisamente hoy vimos un poco acerca de la prudencia en nuestras propias finanzas en el libro de Proverbios. Pero este texto nos recuerda que la misericordia que debe mostrar el creyente siempre es mucha, a diferencia de lo que el hombre suele pensar del dinero. Cree que es demasiado prudente y entonces no se compromete con nadie. Pero pensemos con claridad, hermanos. El que cree que nunca muestra misericordia el que nunca muestra misericordia es porque se considera superior. El que no perdona es porque cree que sus propias faltas son pequeñas. El que nunca se compadece de nadie es porque ha olvidado cuánto necesita él mismo. De este modo, hermanos, ser misericordioso significa vivir con un corazón inclinado a compadecerse por el pecador y el necesitado. No significa ignorar el pecado, significa ver la miseria ajena y tener conciencia de que existe, recordando que nosotros mismos hemos vivido bajo la misma culpa y debilidad. Ser misericordioso significa reconocer que lo que vemos en otros no es ajeno a nuestra propia condición y que si hoy estamos en pie es únicamente por la misericordia que hemos recibido. El misericordioso, hermanos, vive con una disposición tan constante a perdonar siempre. El misericordioso vive con una disposición tan grande a restaurar, a actuar con compasión, a ser desapegado a su tiempo, a su dinero, con tal de tener bienestar a los demás. Porque sabe su propia vida, que su propia vida depende enteramente de la misericordia de Dios. La misericordia significa vivir con esa disposición a inclinarse a la miseria ajena con compasión. La misericordia no es un sentimiento, la misericordia no es lástima, no es tener lástima, es una respuesta que reconoce la propia miseria ante Dios y por ello no endurece jamás su corazón ante otro. Es mirar al que está caído, es mirar al que es culpable, es mirar al necesitado y no tratarlo solo según se lo merece, sino acercarse para hacerle bien.
Es vivir consciente de cuánta misericordia hemos recibido y por esa misma razón no negar nunca la misericordia. El misericordioso no piensa en sí mismo, sino vive dispuesto a extender a otros la misma compasión que Dios le ha tenido. El que es misericordioso no evita nunca involucrarse en la miseria ajena. El que endurece su corazón lo hace porque no quiere cargar con los pecados de otros, ni interrumpir su propia comodidad. Prefiere mantenerse a la distancia. Hay que ser prudentes, entre comillas. Justificamos nuestra indiferencia, nos convencemos de que no es nuestra responsabilidad. En cambio, el misericordioso se acerca porque reconoce en la miseria ajena un espejo de lo que él es delante de Dios. Su conciencia lo mueve a hacer. El que no es misericordioso, en cambio, encuentra un sinnúmero de razones justificadas para no hacer. No tiene tiempo, no tiene recursos, no está en condiciones para hacerlo, y así aprende a vivir sin compasión. El que es misericordioso también busca parecerse más al Señor. No se conforma con un afecto, solo recibe, extiende lo que ha recibido. La memoria de la misericordia que Dios ha tenido con él lo empuja a tratar a otros con paciencia y a perdonar grandemente y a ayudar cuando ve necesidad. Sabe que todo lo que tiene no lo tendría si no es porque el Señor tiene misericordia de él. La misericordia lo lleva a negarse a sí mismo, a renunciar a su derecho de ser indiferente, frío o vengativo. Pero el que no ha entendido la misericordia vive centrado en sí mismo. Exige para sí todo tipo de gracia, pero niega todo tipo de gracia para los demás. Así su corazón sigue endureciéndose y poco a poco deja reflejar el carácter de Dios que dice conocer supuestamente. Nuestro Señor nos dejó un cuadro vivo de esta bienaventuranza en una escena decisiva en su ministerio. Un día el Señor enseñaba en el templo y los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y recordaron la ley de Moisés. Ella debía ser apedreada. Querían una condena inmediata, querían justicia, pero Jesús no les respondió como ellos esperaban. Después de inclinarse en tierra, escribió y les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y uno por uno fue retirándose. Y entonces Jesús, quedándose solo con la mujer, le dijo, mujer, yo no te condeno, anda y no peques más. Nuestro Señor también nos dejó un cuadro vivo de la misericordia frente a la necesidad cuando encontró un leproso que se acercó a él y le dijo, el leproso le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Aquel hombre no solo estaba enfermo, estaba excluido, era intocable, condenado a vivir lejos de todo. Nadie se podía acercar a él, nadie lo podía tocar, pero Jesús hizo lo impensable. Extendió su mano y lo tocó y le dijo, yo quiero, sé limpio. En ese momento su lepra desapareció y su miseria se apartó de él. ¿Qué es la misericordia que Cristo promete? Es la respuesta misericordiosa de Dios a la miseria real del pecador. Esta misericordia solamente puede venir del enviado del Señor, el Mesías, quien por su obra cargó nuestro castigo y satisfizo la justicia divina y abrió el camino para que pecadores culpables como nosotros recibamos el perdón en lugar de la ira. Así los misericordiosos no solo muestran misericordia, sino que ellos mismos son participantes de la misericordia de Dios. El Señor dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Esto implica primero que su miseria ha sido visitada por Dios. Él no ignora su condición, la reconoce delante de él. El que se presenta con misericordia hacia otros demuestra que él mismo ha comprendido su propia ruina y ha acudido a Dios. En segundo lugar, implica que la misericordia comienza ahora, cuando el pecador oye el Evangelio y recibe el perdón de sus pecados y descubre que no es tratado conforme a su culpa, sino conforme a la compasión de Cristo. El misericordioso vive sostenido por esa doble certeza, que ha sido tratado con amor y que un día vivirá completamente dentro de este amor. Esta promesa
La bienaventuranza también marca una diferencia. Quienes no son misericordiosos, quienes endurecen su corazón o prefieren protegerse antes que compadecerse, se privan de esa misericordia. El que no conoce la misericordia que necesita, tampoco la extiende. Y el que no la extiende, evidencia que nunca la ha recibido. Solo los que muestran misericordia han entendido lo que necesitan. Solo los que se inclinan hacia el necesitado han aprendido cómo Dios se inclinó hacia ellos. La misericordia del reino pertenece exclusivamente a quienes han abandonado la dureza en su corazón. Ahora nosotros, hermanos, ¿realmente nosotros somos misericordiosos? ¿O simplemente hemos aprendido a vivir sin involucrarnos en la miseria de otros? Si nuestra vida espiritual puede sostenerse sin compasión, sin un compromiso verdadero a quien necesita, sin disposición a perdonar, sin disposición a acercarnos al necesitado, entonces no somos de los misericordiosos. No hay misericordia para nosotros tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que mostramos compasión? O si la compasión es algo pasajero en nuestra vida, ocasional, en la cual podemos alguna vez ofrendar cuando alguien levanta una ofrenda. O si es realmente un modo de vida en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que perdonamos cuando teníamos razones legítimas para no hacerlo? Hemos aprendido a continuar con nuestra vida, a cuidar demasiado de lo nuestro, a no complicarnos con el dolor ajeno. Pero el reino de Dios no avanza en corazones indiferentes y la verdadera bienaventuranza no pertenece a los que se protegen, sino a los que han sido transformados para mostrar la misma misericordia que recibieron. Y por supuesto esta bienaventuranza también nos conduce a Cristo. Porque si tenemos misericordia para dar, es porque la podemos recibir en Cristo Jesús. El Señor nos llama a reconocer nuestra miseria y nos dice a través de Apocalipsis que somos ciegos, tenemos hambre y estamos desnudos delante de Él. Y necesitamos rogar que Él nos otorgue aquello que nos está pidiendo para otros. Pero por la gracia de Cristo Jesús podemos ser llenados de todas estas bendiciones espirituales. Y nos acerquemos con fe verdadera delante del Señor, a rogar que se apiade de nuestra vida. Y no solo por nuestra salvación, sino si acaso hemos caído en este estado de indiferencia hacia otros. Y así cerramos, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia pertenece a quienes la han recibido primero y por eso mismo ahora la pueden extender. Porque el que ha sido alcanzado por la compasión del Salvador ya no puede vivir igual. Vive como alguien que fue perdonado y por eso aprende a perdonar y a vivir por el otro. Amén. Señor, al recibir este galardón de la verdadera felicidad, ser verdaderamente bienaventurados, ponemos nuestra vida en perspectiva. Si realmente nos hemos comprometido con nuestra propia comodidad, con nuestro propio autocuidado, nuestra autopreservación, o si realmente vivimos entrega hacia nuestro prójimo, si sabemos qué es lo que significa perdonar cuando tenemos razones para no hacerlo, cuando sabemos qué significa tener compasión cuando no tenemos cómo hacerlo. Ayúdanos, Señor, a entender la calidad de salvación que hemos recibido por Cristo Jesús. Y que nunca falten las ocasiones para que nosotros podamos comprometernos con otros. Que sea parte de nuestra forma de vida, para que tu reino se extienda completamente en nuestro corazón. Y podamos entender que aquello que buscamos por medio del cuidado de nuestras finanzas es realmente otorgado cuando nosotros nos desprendemos de lo material. A entender que aquello que logramos cuando pensamos que no perdonamos, solamente lo podemos recibir cuando actuamos como tú nos has perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Por eso, Señor, al leer esta condición, ayúdanos a ser verdaderamente felices bajo tus condiciones.
aparta de nosotros la miseria de los mitos del mundo, de las ideas del mundo, para que tu reino gobierne verdaderamente sobre nosotros. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.